Hola, el día de hoy vamos a ver los conceptos y la introducción de lo que es la elipse. Si tú recuerdas, habíamos platicado antes de las secciones cónicas. Ahora yo voy a aprender un plano que no sea paralelo a la generatriz, que es la línea exterior del cono, y tampoco es paralela a la base del cono, como era la circunferencia. Entonces, la elipse la obtengo con que yo gire un poco ese plano o tenga un plano oblicuo. Vamos a ver ahora los elementos que forman la elipse. Entonces, si yo tengo esta elipse, podemos ver que la característica es que tiene dos ejes de simetría. Este primero es el eje mayor y la elipse se refleja en este sentido como si fuera un espejo. Pero también tenemos este otro eje de simetría que para diferenciarlo le vamos a llamar eje menor. Es por la dimensión, en este caso es una elipse vertical, entonces el eje mayor correspondería a Y el eje menor en X. Pero si yo la rotara para tener una elipse horizontal, pudiera ver que el eje mayor será X y el eje menor, es decir, donde se abre menos la elipse o esa distancia menor, pues sería, para el caso de una elipse horizontal, sería Y. En el eje menor, entonces, la elipse se refleja en este otro sentido. El punto donde se cruzan ambos ejes se llama centro y se representa con la letra C. Los puntos donde cruza la elipse con el eje mayor se conocen como vértices y los vamos a representar con una V y en el extremo inferior o en el extremo negativo le vamos a llamar V'. También los puntos donde la elipse corta con el eje menor se llaman vértices. Pero para diferenciarlos con los puntos azules, que también se llaman vértices, a estos les voy a llamar con una letra V y en el extremo negativo o en el extremo izquierdo en este caso le voy a llamar V'. También las elipses tienen focos y estos focos se van a colocar sobre el eje mayor. De igual forma le voy a llamar foco en el extremo positivo y en el extremo negativo le voy a poner foco primo. El eje mayor también se conoce como eje focal, ya que sobre este eje se colocan los focos. Y el eje menor también se conoce como eje normal. Ok, vamos entonces, partiendo de estos elementos, esta distancia de aquí, desde el centro a uno de los vértices del eje mayor, es decir, V, se llama A. Esa distancia la vamos a llamar como A y es la misma distancia que hay desde el centro al vértice primo, porque recuerda que dijimos al inicio que la elipse es simétrica en ambos ejes. Entonces, la longitud del eje mayor, es decir, desde el vértice al vértice primo, será 2 veces esa distancia A. Esta es la primera fórmula que necesitamos recordar. La siguiente distancia que vamos a ver es esta de aquí, del centro al otro o a uno de los vértices, pero del eje menor, es decir, del centro a B. Esa distancia se conoce como V minúscula. Estas distancias que te acabo de mencionar jamás pueden ser negativas, porque son longitudes. Entonces, tanto de C como a B o de C a B' es esa misma distancia que le vamos a llamar V. Es un parámetro que así le vamos a nombrar. Y entonces, toda la distancia del eje menor, es decir, desde el vértice al vértice primo, le vamos a conocer como 2 veces V, o es la segunda fórmula que necesitamos aprender. La longitud del eje menor son 2 veces esa distancia V. Ahora, del centro al foco le vamos a llamar C, y es la misma que del centro al foco primo. Por lo tanto, la distancia total o la distancia focal que va desde el foco al foco primo es 2 veces C. Vamos a ver una característica que tienen muy característica únicamente las elipses. Y esto es que si tú te fijas, la distancia B con la C, aquí se podría formar un triángulo rectángulo. La característica de esa hipotenusa es que es la distancia A. Entonces, vamos a poder relacionarlo con Pitágoras. A cuadrada es igual a la suma de los otros catetos al cuadrado. La A cuadrada es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, estas tres distancias que acabamos de ver se relacionan entre sí
Con que yo conozca dos de ellas, puedo encontrar la tercera con Pitágoras. Importante que no te confundas que normalmente en Pitágoras la C la ponen como hipotenusa. Aquí la distancia más grande siempre es A y esa será entonces la hipotenusa. ¿Por qué la distancia más grande es A? Porque es la longitud que representa la mitad del eje mayor, es decir, del centro al vértice. Esta es la mayor distancia de todas. C o B pueden ser más grandes o más pequeñas entre sí, según la forma de la elipse. Y eso es lo que vamos a platicar a continuación, la excentricidad. Entonces, la excentricidad es un parámetro que me permite determinar qué tan alargada o qué tan redondeada es una elipse. La excentricidad se relacionan estas dos distancias, C entre A. Vamos a ver el ejemplo de una elipse que es muy alargada como la que estábamos viendo. En este caso, si tú te fijas, los focos están muy cercanos a los vértices. Entonces, si la excentricidad me dice que es la relación de C, que era del foco al centro, entre A, que es la distancia del vértice al centro, entonces la excentricidad va a ser muy cercana a 1, porque las distancias C y A son muy similares. Vamos a ver el caso de una elipse muy redondeada, en la que casi prácticamente deja de parecer una elipse y parece más una circunferencia. En este caso, si tú observas, los focos están muy cercanos al centro. Entonces, esta distancia C es muy pequeñita. Si yo la divido entre A, así como nos dice la fórmula de excentricidad, que A es mucho más grande a comparación de C, entonces la excentricidad tiende a 0. Es decir, valores pequeños de excentricidad me dicen que la elipse es muy redondeada y valores más cercanos a 1 me dicen que la excentricidad, la elipse es más alargada. Ok, vamos a ver estos otros elementos. Cualquier línea que yo trace del foco a cualquier punto de la elipse se llama radio. Un segmento o una línea que une dos puntos de la elipse se va a llamar cuerda. Una cuerda que pasa por el centro se llama diámetro. Y estas cuerdas que pasan por los focos y además son perpendiculares al eje mayor se le conocen como lado recto, así como lo teníamos en la parábola. Entonces los lados rectos eran estas rectas perpendiculares al eje mayor o bien paralela al eje menor que pasan por los focos. Esa es otra formulita que tenemos que tener en cuenta, que el lado recto se calcula como 2b cuadrada entre A. Te pongo en colores las letras para que identifiques que la B era la distancia que va del centro al vértice B del eje menor y la A era la distancia que va del centro al vértice del eje mayor o V. Vamos entonces a ver otra propiedad que tienen las elipses. Si yo trazo estos radios, es decir, conecto un punto cualquiera de la elipse con ambos focos, la característica que van a tener estas dos líneas que yo te pongo en azul es que si yo las desplegara o las estirara, su longitud total va a ser la del eje mayor, es decir, 2 veces A. Entonces, la distancia que hay del foco al punto más la distancia que hay del punto al foco primo es lo mismo que la distancia del eje mayor, es decir, la distancia que hay desde el vértice al vértice primo V. A partir de esta premisa es que se deduce la fórmula que vamos a estar utilizando para encontrar la ecuación de la elipse. Yo no voy a hacer la demostración en este video, pero tú ya sabes el principio del cual parte esta ecuación. Vamos a ver entonces esta ecuación de la elipse. Vamos a tener únicamente dos casos. Uno, el primero es que el eje mayor es en X, es decir, que nuestra elipse es horizontal. Y para este caso, la fórmula la vamos a tener de la siguiente forma. X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada igual a 1. Esta es la fórmula para encontrar la ecuación de la elipse cuando el eje mayor está en X, es decir, la elipse está de forma horizontal y el centro está en el origen. Entonces el centro coincide
con el cruce de los ejes del plano cartesiano. Y sería el eje menor y el eje X es el eje mayor. ¿Qué característica puedes observar? Bueno, la a cuadrada, que es la variable que se relaciona con el eje mayor, porque es la mitad de esa distancia o la mitad de la distancia del eje mayor, va en dirección a la variable donde está el eje mayor. Es decir, si a cuadrada o la a se relaciona con el eje mayor, entonces la variable que está sobre esa a cuadrada me indica que está en X, es decir, horizontal. En el eje menor siempre lo relacionamos con la letra B, que es la distancia del centro al vértice. Entonces, yo sé que en Y está el eje menor, por eso está B en esa dirección. Entonces, vamos a ver cómo varía la fórmula teniendo presente esta parte. Cuando el eje mayor es en Y, es decir, la elipse está vertical, la única diferencia que tenemos en la fórmula son los denominadores. Ahora, si ya la A está sobre Y, porque ahí está el eje mayor, entonces en la fórmula debajo de Y voy a encontrar la A cuadrada, debajo de Y cuadrada. Y debajo de la X cuadrada voy a encontrar la B, porque el eje menor en este caso está en X. Si tú te fijas, no voy a tener ni X ni Y, entonces eso me indica que estoy hablando de una elipse con centro en el origen. Finalmente, necesito tener estas tres cosas para encontrar la ecuación de la elipse. Conocer el centro. Si tú conoces el centro, sabes que son válidas estas dos ecuaciones que acabamos de ver. Necesitas el valor de A y de B, porque en ambas fórmulas es lo que se sustituye. Recuerda que X y Y nunca se sustituyen porque representan el conjunto de puntos que forman la elipse. Y también necesitas saber cuál es el eje mayor, es decir, si la elipse está horizontal o vertical. Finalmente, te dejo aquí los pasos para graficar la elipse con compás. Estos pasos siempre los vamos a utilizar, excepto cuando yo te doy la ecuación al inicio y el centro es 0, 0, así como lo hacíamos en parábola. Era el único caso en el que graficabas tabulando, lo mismo va a pasar con la elipse. Entonces te los dejo aquí. Igual en los videos lo explico paso a paso, graficando cada uno de los ejercicios que yo te voy resolviendo. Importante, también vamos a colocar un punto M, si lo ves en el paso número 2. Y aquí te dejo este esquema de la zona exclusiva en la que vas a colocar el punto M. Toma en cuenta, como ahí dice, que no se va a colocar ni en el centro ni en el foco. Entonces hay que tomar en cuenta esta área exclusiva para colocar el punto M, así como tú lo vas a ver en estos pasos. Finalmente también te dejo los pasos para graficar, pero tabulando. También hago ejemplos en los que grafico siguiendo este método paso a paso que aquí te dejo. Recuerda entonces, vamos a tabular cuando yo te doy al inicio la ecuación, el centro está en el origen y yo te pido encontrar el resto de elementos. Entonces, aquí te dejo los pasos y un ejemplo de la tablita que estaremos utilizando. Muchas gracias.